¿Qué? 179. ¿El gran día de qué? De expiación. Sabemos que leímos la lectura bíblica donde dice que nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como lo había ordenado cuando dijo a Moisés que lo hiciese según el modelo que había visto. Aquí vemos el personaje, ¿a quién le había dado el modelo que está el original en el cielo? A Moisés. Entonces ahora, vemos que el tabernáculo, el santuario, no solo se encuentra en Levíticos, en Números o Éxodo, también se encuentra en el libro de Hechos, también se encuentra en el libro de Hebreos. Así que, hermanos, es muy interesante. Dijo Pedro, aunque nosotros sabemos la verdad presente, pero es necesario que recordarlos. A veces decimos, no, nosotros ya lo sabemos, pero en sí, lo que hace falta es el saber que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Que en el gran día de expiación, el gran sumo sacerdote se presentaba en el lugar que santísimo. Pero no solo él tenía que ser santificado y purificado que afligía su alma. ¿Quién también era responsable? El pueblo. Así que es interesante sacar los dos puntos importantes. Tanto como el pueblo de Dios tenía que afligir sus almas, y también el sumo sacerdote tenía que afligir sus almas para que sean que limpio y perdonados sus pecados para entrar en ese lugar y tomar y ver la gloria de Dios. Así que es el punto central que tenemos en esta mañana del gran día de expiación. El gran día de expiación se encuentra en el libro de Levíticos 16, 29. Vamos a ver un poco de la historia de lo que se presentó, donde dice que lo había ordenado cuando dijo a Moisés que lo hiciese según el modelo que había visto. Vamos ahora un poco de la historia de Moisés, cuando Dios le había ordenado. No vamos a ir tanto a, bueno, sabemos que hay 3 lugares: atrio, ¿qué otro? Lugar santo, y el tercero, el lugar santísimo. ¿Estaremos en el atrio? ¿Estaremos en el lugar santo? ¿O estaremos en dónde? En el lugar santísimo. Ya no hay más lugar, es el último lugar. Y ahora sabemos que Cristo, ¿dónde está intercediendo? En el lugar ¿qué? Santísimo. Pero la obra, la gran obra solemne para estos tiempos es el ¿qué? El gran día de expiación, que debemos afligir vuestras almas, arrepentirnos y convertirnos para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, y habrá una obra solemne que el Maestro está haciendo para que seamos ¿qué? Limpiados y purificados, porque esa obra solemne que Cristo está haciendo, ¿existirá o terminará su obra? La Biblia nos dice que terminará su gran obra de expiación. Así que vamos a ver lo que dice, les dije en Levíticos capítulo ¿qué? 16, 29. 16, 29. ¿Qué dice el 29? Vamos a ver, dice. Ahí vemos un poco de historia en el gran día de expiación, dice. Y en esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, el día 10, el mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrine entre vosotros. El 30. Porque en ese día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de ¿quién? De Jehová. Hermanos, creo que en la mañana varios comentarios con lo de los hermanos, que cada punto de vista que tuvo, uno decía, hermanos, el pueblo está viviendo una frialdad. Es cierto, ¿por qué? ¿Y cuál es la causa de que uno vive esa frialdad? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es? Lo dijo las mismas Sagradas Escrituras. Por causa de la maldad, el amor de ¿qué? De muchos. ¿Qué iba a pasar? Friará. Si se enfrió, es que hace falta de preparación. Por eso es que hay una terrible frialdad. Pero hermanos, no podemos quedar ahí, porque no estamos analizando el tema solemne del santuario. El santuario que se divide en el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Si Cristo ha entrado en el gran día de expiación como nuestro gran sumo sacerdote, ahora que intercede por nuestros pecados, pero tenemos que, lo que dice el 29, afligir vuestras almas. ¿Qué es afligir? Es reconocer el pecado que cometemos. ¿Y cómo? Ahora ya no es como presentar un animal, degollarlo y presentar con la sangre rociada, que sería en el santuario, en el lugar santísimo. Ahora dice el Espíritu de profecía que venimos a Él, ¿cómo? Hablar a Cristo, ¿cómo? De rodillas o en oraciones. Es la mejor manera de ¿qué? De comunicarnos con Dios.
para pedir el perdón de vuestros pecados. Aquí la clave del pueblo de Dios es que nosotros busquemos a Dios afligiendo vuestras almas o vuestras vidas, porque en nuestras vidas pasamos de la lección que decía que el enemigo Satanás y sus ángeles, que ellos son los que están haciendo sufrir al pueblo, ellos son los que están destruyendo al pueblo, pero nosotros nos hemos dejado llevar más por las tradiciones de Babilonia, porque ahí decía Babilonia, y Babilonia representaba en aquel tiempo Egipto. Dios sacó de Egipto al pueblo para llevar al desierto para que fueran purificados, y obedecieron. No, ¿qué dice Hebreos? Por causa de la incredulidad, ¿qué? No entraron. Hoy en día es el problema. La incredulidad es el que no nos acerca a Dios. Pero si creemos y analizamos, vamos ahora, bueno, luego regresaremos en Levíticos, pero voy a leer un punto importante que también analicé en esta semana. Yo creo que ustedes tienen este libro que se llama El Evangelismo, en página 224. Si alguien lo tiene, solo anote la página, o es el título, Predicción de las verdades distintivas, dice. El 224 dice aquí, y nos habla a nosotros como pueblo, dice: como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario. Dos puntos importantes que no debemos descansar de estudiar es las profecías y el tema del santuario. ¿Por qué el tema del santuario? Porque luego lo dice aquí, que el tema del santuario dice: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento ¿de qué? De nuestra fe. Pero si no hemos entendido y analizado el tema del santuario, por eso es que no tenemos fe en adorar a Dios, no tenemos fe en alabar a Dios, en las alabanzas que entonamos. Qué aburrido decimos cuando se cantan los cantos. ¿Por qué? Porque ahí no hay fe. ¿Qué decimos? Qué aburrido es el alimento que tiene el pueblo adventista, porque son alimentos sencillos, pero es el alimento sagrado que ha dejado Dios como alimento. Que el alimento sagrado de la alimentación física es entrar a una dieta que veganismo. Y si entramos a esa dieta, dice que alcanzará a discernir las grandes verdades. Si no hemos entendido el tema del santuario, es porque no estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquí dice, se encuentra en carta, página 208, que dice: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Pero voy a seguir leyendo lo que había leído de comienzo, donde se encuentra. Está en Review and Herald, el 27 de noviembre de 1883 fue escrito esto, donde dice: como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y ¿de quién otro? De Juan. Juan es revelado ¿en qué? En Apocalipsis. Y Daniel tiene 12 capítulos, en el cual vemos el tema del santuario. Hermano Luis, el tema del centro del santuario es ¿qué? ¿8 qué? 8:14. ¿Lo sabemos de memoria ese verso? ¿Qué dice? Y hasta 2300 ¿qué? Tardes y mañana, luego el santuario ¿qué? Será purificado. Ha llegado esa fecha sacando del 400 ¿qué? 57, ¿hasta cuándo? Hasta 1800 ¿qué? 44. Y de 1844 hasta 2023, ¿cuántos años ahora estamos viviendo en el presente? 179. No tengo esa edad, decía el hermano, a dos hermanos hace unos minutos, ya voy llegando casi 50 años de edad. El otro decía un poquito más y un poquito menos, pero ahora no tenemos esa cantidad de 179 años, pero el pueblo fue levantado como un pueblo, un movimiento para predicar estas grandes verdades del tema del santuario. Ahora dice que nosotros necesitamos ¿qué? Arrepentirnos y ¿qué más? Confesar vuestros pecados para que sean ¿qué? Borrados. Vamos a la palabra de Dios para que leemos lo que dice aquí en la palabra de Dios. Vamos en Hechos, otra vez regresar en Hechos capítulo 3. Vamos a ver cómo este apóstol haya mencionado la santa palabra de Dios. Hechos capítulo 3, dice la palabra de Dios en el 3:19. 3:19 de Hechos. Dice la palabra de Dios: así que ¿qué? Arrepentíos y ¿qué más? Convertíos ¿para qué?
para que sean borrados, ¿qué? Vuestros pecados, y para que venga el tiempo de refrigerio de la presencia del Señor. Hermanos, si la obra del Espíritu Santo no ha llegado a nuestras mentes y nuestros corazones para movernos, es porque no nos hemos arrepentido completamente. No hemos confesado vuestros pecados y tampoco han sido, ¿qué? Borrados. Pero aquí la palabra de Dios que nos hace un llamado a arrepentimiento para que seamos convertidos y para que sean borrados vuestros pecados. El asunto aquí del santuario es que nuestro gran sumo sacerdote es Jesucristo, el cual está haciendo ¿qué? La obra de ¿qué? De intercesión. Porque dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y ¿quién? Los hombres. ¿Y su nombre cómo es? Jesucristo. Jesucristo es un mediador entre Dios y los hombres. La obra solemne que está haciendo allá es que nosotros vayamos a arrepentirnos, confesar vuestros pecados para que sean borrados y así seremos convertidos en la presencia de Dios. La mayoría cree en Dios, pero la mayoría no quiere ser convertido. ¿Por qué? Por eso es que hay una frialdad. No hay conversión completamente en Dios. Pero si Cristo tiene poder para perdonar pecados, el poder no ha llegado a nosotros para arrepentirnos. Ahora con este frío parece paralizar más físicamente, aún espiritualmente. En iglesias ya no llegan. ¿Por qué no llegaron a la iglesia? No, es que hacía mucho ¿qué? Frío en la mañana. Culpamos a la naturaleza. Ayer a las 7 inicia un estudio de la iglesia que están de grupos pequeños. Y gracias a Dios que dieron una oportunidad que elijas cuál libro puedes estudiar. Y gracias a Dios estaba orando que allí se mencionó el libro Ministerio de Curación. Y llegamos al capítulo 21, donde hablaba acerca de la lepra, que dice ahí: a Israel se le dio las estrictas instrucciones, pero no entendieron y no obedecieron a las santas leyes de Dios, tampoco a la ley física. Hoy en día estará pasando el pueblo de Israel presente. No estamos obedeciendo completamente las leyes divinas, tampoco las leyes físicas. Hay 8 leyes que rigen en el cuerpo humano para no estar enfermos físicamente. ¿Cuál es? Es descansar bien, dormir bien. Mencionamos pocas, ¿verdad? Pero sí sabemos cuáles son. El problema es que no estamos practicando. Si traemos sueños físicos ahorita es porque no dormimos bien la noche. ¿Y qué más? Si hay dolores de cabeza es porque no estamos bebiendo ¿qué? El agua pura. ¿Y el agua pura quién representa el agua cristalina? A Cristo Jesús. ¿Qué más? Eso nos está faltando. Hermanos, Dios está aclarado su santa palabra a través del tema del santuario del gran día de expiación. Cuando consumimos agua, no habrá ningún dolor de cabeza, la sangre se purificará. Y ahí recuerdan que la Biblia lo dice en Génesis, que la vida está ¿en dónde? En la sangre. Y si tenemos buen consumo de agua, tendremos buena vida, y es cuando anhelaremos y buscaremos cada día a Dios. Así que hermanos, vamos ahora a ver lo que sigue diciendo el espíritu de profecía, donde estábamos. Interesante lo que Dios nos está hablando, donde dice: alcanzaremos a discernir las sagradas verdades, donde dice: como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía, no debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario. La mayoría que ha dicho cuando hablamos de profecía, no lo entiendo. ¿Qué más? Es aburrido, me da sueño. ¿Por qué? Porque no hemos sido estudiantes fervorosos. Y cuando hay amor a Dios, buscamos primeramente ¿qué? Las cosas de Dios. Pero hemos sido diferentes. Buscamos ¿cuál primero? Las cosas de este reino. Después queremos buscar a Dios cuando ¿qué? Cuando todo parece que no hemos logrado nada. Pero aquí dice: no hemos sido estudiantes fervorosos de la profecía, no debemos descansar. Hermanos, creo que esto es interesante, que no debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan. Este es un asunto que arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual. Actual está hablando ¿para quién? Para nosotros, está hablando esta profecía. Así que está muy interesante lo que Dios está hablando a través del espíritu de profecía. Dice: el santuario que había de ser purificado no en la tierra. Ya vimos a quién se le dio la figura del santuario a vuestros padres que lo tuvieron en el desierto, a Moisés. Dios lo había diseñado, lo había dicho todo a Moisés conforme el modelo que está ¿en dónde?
En el cielo. En el cielo hay un santuario, pero ¿qué dice? Que muchos no creerán que hay un santuario en el cielo y que será echado por tierra, dice. Y es verdad. Ni aún creo que en estas fechas, ya pasó octubre. Algunos lo vi que sí estaban predicando del tema del santuario. No aunque lo hayamos sabido, hermanos, sino que dice Pedro, que no dejaré de recordaros la verdad presente. Es necesidad de recordarlos para este tiempo, dice aquí. Dice otra parte aquí. Debemos estar constantemente escudriñando las escrituras para ver si estas cosas son así. El pueblo de Dios debe tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial. Ahora nos está hablando en qué, en la vista. Debemos tener vuestros ojos, dice, fijos en el santuario celestial. Sigue diciendo, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra de su juicio, donde intercede por su pueblo. Esta es la obra que está haciendo el gran sumo sacerdote, es Cristo Jesús. ¿Su obra de qué? Del juicio investigador. Su obra de intercesión. Así que, hermanos, debemos que buscar a Dios cada día, porque Dios está llamando a su pueblo a prepararnos para el pronto regreso de Cristo Jesús. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia que dice, ahora vamos a ver en Levíticos 16:16. Aunque también está Éxodo, está Números, tengo también Salmos, Hebreos, pero vamos a ver, ya que estamos en el libro de Hechos, ¿qué dice el libro de Hechos 16:16? ¿Algún hermano lo tiene? Hechos 16:16. ¿Qué dice? Así purificará el santuario a causa de las... Es Levítico 16:16, está bien. Levítico 16:16. ¿Qué dice? Ok. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ahí vemos tan claro, dice Levíticos 16:16, y hará expiación por el santuario, por las inmundicias de los hijos de ¿quién? De Israel, y por las rebeliones. Así que, hermanos, para este tiempo que estamos viviendo, debemos ahora reconocer y pedir y reconocer, confesar vuestros pecados para que sean borrados vuestras rebeliones y así apartarnos de las rebeliones y ahora entrar al santuario donde Cristo intercede. Dice que desde 1844, cuando Cristo se movió al lugar santísimo, también su pueblo por fe se mueve al lugar santísimo. La mayoría donde se quedó, dice, en el atrio. Por eso es que no hablamos del santuario, no comprendemos del santuario o no investigamos el tema del santuario. Sigue diciendo, y por todos sus pecados de la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos y en medio de su inmundicia. Y el espíritu de profecía, donde dice también, fue basado el tema en este libro que se llama Patriarcas y Profetas, es donde dice, está en el capítulo, está en el 341 páginas, si alguien lo ha estudiado, está en la página 341, Patriarcas y Profetas, donde está el tema del santuario. Lo voy a leer una parte de lo que dice acá, Patriarcas y Profetas, 341. Está bien interesante lo que dice aquí. El ministerio del santuario estaba dividido en dos partes, un servicio diario y otro anual. Ahí estamos. Cuando en el servicio diario, ¿dónde era? ¿En el lugar qué? Santo. Y una vez al año en el lugar santísimo. Aquí lo viene instruyendo, por eso es bien importante tener Biblia y espíritu de profecía para entenderlo, porque hace 8 años para atrás, hermanos, yo no sabía ni qué era santuario, no sabía ni qué departamento, no sabía que si había sacrificio de animales, porque dice que las cortinas quedaban ¿qué? Manchadas de sangre. Y cuando Cristo lo crucificaron, ¿qué pasó la cortina? Se desgarró desde arriba hacia abajo. Pero los que no han creído en el tema del santuario, ellos pensaban que el gran sumo sacerdote no había llegado
en ese tiempo aquí para presentar de que ese sacrificio tenía que terminar. Entonces dice aquí, 2 partes, un servicio era diario y el otro era anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto en el atrio del tabernáculo, que es en el lugar santo, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. Interesante lo que viene diciendo. Ningún ojo mortal excepto del sumo sacerdote debía mirar el interior del lugar santísimo. Qué terrible, ¿verdad? Ningún ojo podía ver la entrada del lugar santísimo, ningún ojo. ¿Por qué? Porque era santísimo. ¿Y cuáles era lo que veía la presencia de Dios ahí? La gloria de Dios se presentaba cuando el sumo sacerdote entraba. ¿Cuándo? Una vez al año. Sigue diciendo, solo una vez al año podía entrar ahí el sumo sacerdote, y eso después de la preparación más cuidadosa y solemne. Temblando entraba para presentarse ante Dios, y el pueblo en reverente silencio esperaba su regreso con los corazones elevados en fervorosa oración para pedir la bendición divina. Ahí estamos, lo que decía. El sumo sacerdote tenía que confesar sus pecados antes de entrar al lugar santísimo, y el pueblo, ¿qué hacía también? Afligir sus almas también para que sean borrados todos sus pecados y para que la gloria de Dios no matara al sumo sacerdote. Hoy en día, hermanos, tanto como los que presentamos la palabra de Dios y el pueblo de Dios, tenemos el mismo compromiso con Dios, la misma responsabilidad, o lo que decía la escuela sabática, la fidelidad a Dios. No solo el predicador puede tener, también el pueblo, porque aquí lo dice. Solemne era la obra en ese tiempo, cuando decía el gran día de expiación, temblando entraban para presentarse ante Dios. Hoy en día las cosas de Dios las hacemos a veces como queremos, pero cuando vemos el tema del santuario, buscamos a Dios y decimos que Padre, las cosas que no hemos hecho de acuerdo a su voluntad, solo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El único es Jesucristo. Pero necesitamos que afligir vuestras almas, temblando. ¿Por qué crean que dice el gran verso central del tiempo de la verdad presente de Apocalipsis 14:7? ¿Qué dice? Dice a gran voz, no dice a menor voz, dice a gran voz, temed a Dios. Es temblar ante Dios por las fallas que hemos cometido. ¿Qué dice? Diciendo a gran voz, temed a Dios, ¿y qué? Dadle gloria. Y en el momento cuando el sumo sacerdote entraba, ¿qué veía? La gloria de Dios sobre él. Lo acobijaba y lo cubría. Hoy en día no se habla muy poco del temor a Dios, de la reverencia a Dios, ¿y qué más? Y de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entrado completamente al lugar santísimo donde Cristo está oficiando por nosotros. Necesitamos conocer ese mensaje, necesitamos investigar y ahora pedir el perdón como lo hacía el pueblo de Israel. 10 días temblando entraban para presentarse ante Dios, entraba el sumo sacerdote, el pueblo quedaba en el atrio en reverencia y en silencio, esperando el regreso, y esperaba la respuesta. Cuando regresaba el sumo sacerdote, se sentían alivio porque ya habían sido ¿qué? Perdonados y borrado todos sus pecados y habían sido purificados. Qué tremendo mensaje que ha dejado como un ejemplo. No hay oscuridad ni tinieblas para no entender, porque esto lo presenta el libro de Éxodo, porque dice Éxodo 25:8, es un texto muy conocido y pequeño que dice Dios a Moisés, y me harán un santuario, ¿qué más? Y habitaré en medio de ellos. Cristo no solo te hace un santuario para que tú hagas la obra por ti misma, sino que Él está habitando en medio de nosotros. Así que Él dice, y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Entonces sigue diciendo aquí, para que todos, dice, esperaban con corazones elevados en fervorosa oración para pedir la bendición divina. El sumo sacerdote hacía expiación por Israel. Está hablando en el tiempo de Moisés. Y en la nube de gloria Dios se encontraba con él, con el gran sumo sacerdote. Dice, en dicho sitio duraba más tiempo de lo acostumbrado. El pueblo sentía temor a causa de los pecados de ellos. Lo hubiera matado la gloria de Dios. Si se tardaba un poco de tiempo más, ¿qué estaba pasando con el pueblo? Ya entraban las preocupaciones, porque podía ser que el sumo sacerdote había sido ¿qué? Matado por la gloria de Dios.
Hoy en día no vemos eso como pasó, pero si seguimos escudriñando las Sagradas Escrituras, vamos ahora a lo que dice el texto en Hebreos 9:14 o 9:24. Vamos a ver ahora. No solo fue lo que pasó al pueblo de Israel cuando Moisés dirigía. ¿Qué dice ahora? Hebreos 9:24. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Hebreos 9:24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué interesante, hermanos. ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice para presentarse? ¿Cuándo? ¿Y ahora cuándo es ahora? Es hoy mismo, ¿sí, verdad? ¿Para presentarse ante quién? Ante Dios. Jesucristo está como abogado, porque dice Juan, hijitos míos, que si hubiéramos ¿qué? Pecado, abogado tenemos ¿dónde? En el cielo. Si tenemos un abogado, pero si no confesamos, ¿será que están siendo borrados los pecados? No, porque ahora ante las leyes terrenales, si tú tienes que ir ante el juez, tienes que buscar un abogado, pero tienes que darle toda tu información de la causa para presentarte ante el juez. Si ahora no queremos orar ni de rodillas, mucho menos alcanzar a hablar a nuestro Dios y confesar todos los pecados. Una de las oraciones más correctas, dice el Espíritu Profecía en Mensajes Selectos, que es las oraciones de rodillas. Es porque esa es una adoración que se demuestra que hay un arrepentimiento y una verdadera adoración ante Dios. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. ¿Cuál santuario fue hecho de manos? El santuario que le había recibido ¿quién? Moisés. Medía 17 metros de ¿qué? De largo. Y 5 metros, ese lo dicen Patriarcas y Profetas porque sacan un cálculo de la cantidad. 17 metros de largo y 5.5 de ancho. Es lo que medía el santuario. Es como una carpa, ¿verdad? Era movible o era desarmable. Lo podías llevar, por eso lo llevaron al desierto. Y entonces, ahora dice aquí, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. ¿Había hecho de manos de quién? De los hombres cuando estuvo Moisés, porque a él había recibido las instrucciones que Dios le había mandado. Sigue diciendo, figura del verdadero, sino en el mismo, ¿qué dónde? En el cielo. Ahora allí nos confirma que en el cielo hay un santuario celestial. Y de esa figura que está en el cielo, es la misma figura que le dio el modelo a Moisés para que lo hiciera en el tiempo de Moisés. Sigue diciendo, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Así que, hermanos, este verso nos confirma que ahora Jesucristo se está presentando por nosotros en el santuario celestial ante Dios. Pero necesitamos ¿qué? Lo que dijo Pedro al pueblo en Hechos, para arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados vuestros pecados. Esa es la obra que tenemos que también actuar ahora, es confesar vuestros pecados para que sean perdonados, y así entraremos a una conversión para caminar con Cristo, porque Cristo es lo que anhela, porque esa obra llegaría a terminar. Pero aquí en el capítulo 9 hemos visto lo que la palabra de Dios, voy a leer el 9:14, dice el 9:14. El 14 dice, cuando más la gente, estamos en Hebreos 9:14, ¿sí lo tienen, verdad? Dice, cuando más la gente de Cristo, el cual mediante su Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y el apóstol Pablo lo confirma, donde dice que os ruego por la misericordia de ¿qué? De Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio ¿qué? Vivo, santo y ¿qué más? Y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El llamado de Dios es que nos presentemos por la misericordia de Dios en vuestros cuerpos vivos y santos. Hay dos puntos importantes, hermanos, en la lucha que tenemos. Es presentarnos ¿qué? Vivos y santos. Porque en el día de la expiación presentaban a un corderito de un año que sin defecto.
Pero a veces decimos, no podemos, por es que tanto pecado, pero ¿cómo si no lo confesamos? ¿Cómo no vamos a sentir tanto pecado? Pero si lo confesamos, el mismo Jesucristo dice que es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí está el poder de Dios que nos limpia de toda maldad. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice, no dice después. Luego, ¿y qué más? Y estemos ¿a qué? A cuenta. Si vuestros pecados fueren ¿cómo? Como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como ¿qué? Como la blanca nieve. Y si vuestros pecados fueren ¿qué? Rojo, como ¿qué? Como el carmesí, vienen a ser como blanca lana. Así que, hermanos, la promesa de Dios está tan clara, pero ¿qué ha sido falta? Es investigar, ¿qué más? Practicar y enseñar. Esas tres partes estamos fallando. Pero no podemos tener gran pretexto porque Dios nos ha dado tanta luz. Patriarcas y Profetas es un libro hermoso. Cuando no entendemos la Biblia, por eso le digo, hermanos, si preguntan de hace 8 años para atrás, yo no sabía, hermanos, que era santuario. Yo solo sabía que hay un Dios en el cielo y hay que adorar. Había escuchado de Moisés, de lo contrario que he escuchado, que no, ustedes están guardando la ley de Moisés, y con esa idea tenías que, ¿será que estamos guardando la ley de Moisés? O que siempre llevas en esa mente, ¿verdad? Pero no habíamos escudriñado y investigado. Pero al investigar, Moisés fue el llamado de Dios para que él recibiera las sagradas verdades que vivieron en ese tiempo. No, el pueblo no fue todo obediente, pero Moisés hizo la deferencia. Moisés sí obedeció, aunque no entró en el lugar donde estaba ubicado, pero el hombre sí fue obediente como líder del pueblo de Dios. Así que ahora Dios nos está llamando que cada hermano, cada líder y también el pueblo está comprometido con las sagradas promesas de Dios, que debemos afligir ¿qué? Vuestras almas, para que sean borrados y limpiados vuestros pecados, para que sí, la obra del sumo sacerdote está haciendo la obra solemne. Voy a terminar leyendo lo que dice alguna partecita más de aquí de Patriarcas y Profetas. Estamos en el capítulo, en la página 341, si alguien, el 42 dice aquí, Dios les indicó expresadamente, sin defecto, el sacrificio. Hemos de entregar al servicio de Dios y debemos tratar de hacer las ofrendas tan perfectas como sea posible. Dios no quedará satisfecho sino lo mejor que podamos ofrecerles. Los que aman de todo corazón desearán darles el mejor servicio de su vida. Constantemente tratarán el poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que nos capacitan para hacer la voluntad de Dios. Es lo que Dios nos está haciendo el llamado. Necesitamos presentar, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es el tema de nuestro llamado, de nuestro Dios que nos está haciendo hoy. Pero recuerdan también que lo mencionaron, que estamos estudiando el libro Maranata para la lección de escuela sabática. Pero este libro se estudió, ¿verdad?, como escuela también sabática. Se terminó antes de Maranata, ¿verdad? Pero como ¿cuántos capítulos hay que habla del santuario? Más o menos ¿cuántos capítulos creen ustedes? ¿Cuántos capítulos de conflicto de los siglos? ¿Hay más de 1, hay más de 2 o hay más de 3? Ok, exacto, ahí quedamos como 4 exactamente. Yo alcancé a ver 3. Hay uno que se llama el juicio ¿qué? Investigador. Lo anoté en un pequeñito párrafo. Aquí está en la página 271, el que tiene este libro. Sí, también. Dice acá: la condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes de incrédulos entre los profesos cristianos que son voluntariamente ignorantes de la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. Dice: en el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, se le requería a todo Israel que reuniera alrededor del santuario, y que de modo que más solemne humillasen sus almas ante Dios, para que pudieran recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. Cuanto más esencial es en el presente día de la expiación,
que comprendemos el trabajo de nuestro sumo sacerdote y que sepamos los deberes que nos exigen. Ahí está. Si en ese tiempo hacía el pueblo de Dios afligía sus almas fuera del santuario, afligían sus almas allá afuera en arrepentimiento, y también el sumo sacerdote haciendo la gran obra en el lugar santísimo. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos está llamando que ahora necesitamos que afligir vuestras almas con un arrepentimiento para que sean borrados vuestros pecados. Y creo que vimos también en la escuela sabática, y está en el libro del evangelismo, que el juicio investigador no termina en la venida de Cristo. ¿Cuándo termina, hermano Eliasim? Milenario. ¿Sobre quién? A los que le ponía la mano los machos cabríos, y los enviaba ¿a dónde? Al desierto. Y ahora, ¿quién representa? Lo dice el evangelismo, a Satanás mismo, que será puesto todos los pecados en el último juicio final, que sería en la próxima venida de Jesús, cuando vendrá y destruirá al ¿quién? Al creador de pecado, porque lo crió Satanás, el pecado. Y ahí terminará. Lo dice en el evangelismo. El tiempo es que nos ha terminado, pero ahí lo dice, investigan en ese capítulo donde leí, ahí lo dice que será puesto sobre Satanás para el último juicio final, y será él el encargado de llevar todos los pecados de los impíos también. Así que nosotros no tenemos que llegar hasta esa fecha. Nosotros ahora tenemos que limpiarnos de toda maldad, pero a través de que reconocemos, hablemos a Cristo, para que Cristo intercede y nos perdone de todo pecado y seamos limpiados de toda maldad, porque es la misma palabra de Dios, dice que nos ha escogido, que mas vosotros sois linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, nación ¿qué? Santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios, para anunciar ¿qué? Estas virtudes, ¿a quién? Al pueblo que está en oscuridad. Si eso nos ha sido el llamado de Dios, pero ¿qué necesitamos? Es que nosotros seamos primeramente convertidos, para así invitar a que el pueblo se convierte, también los que están allá afuera y los que nos escuchan. Así que ha sido la presentación de la palabra de Dios en este mediodía, el gran día de expiación, que vuestro Jesucristo sumo sacerdote está intercediendo por su pueblo. Y el llamado es que confesemos vuestros pecados, hablemos cada día a Dios, porque en el celular sí ocupamos ¿cuántos tiempos para hablar? Más de 1 hora. Con nuestro Dios, ¿cuánto hablamos? Apenas 1 minuto, y ya queremos que seamos limpiados y salvos. No, hermanos, debemos trabajar cada día para que vuestras almas sean ¿qué? Limpiados de toda maldad, y así cuando Cristo venga recibiremos, ¿cuál dijo la lección? Vuestra corona ¿qué? Incorruptible. No podemos recibir la corona sin que hagamos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Necesitamos ahora estar en el gran día de expiación, que son tiempos solemnes, tiempos de arrepentimiento y tiempos de conversión, para que así recibiremos la obra y el poder del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga.